La semana anterior comenzamos un tema que se llama dispensaciones. Hace algún tiempo alguien me había preguntado de aquí, ¿qué son las dispensaciones? Y esta semana vine a entender más todavía por qué es importante saber las dispensaciones. Una persona muy joven que me escribió por WhatsApp y me dijo, en el colegio, nuestro profesor me mandó a decir que explicara si hay maldad, entonces Dios existe. Y si existe Dios, es permisivo porque está dejando que hayan tantas cosas. Le escribí y le dije, dile a tu profesor que tiene que leer la Biblia. Porque si él leyera, comprendería el plan de Dios y comprendería que todas las cosas que están pasando, ya él las había dicho. Y que en un momento determinado Dios le va a poner fin a todo eso. Pero Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, también te desecharé. Entonces, ver las dispensaciones es hacer un recorrido por todo lo que la Biblia dice que ha pasado, que está pasando y que va a pasar. Y que la Biblia dice en el libro de Daniel que tenemos que estar entendidos de los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario que nosotros sepamos cuál es el plan de Dios. Un ciego no puede guiar a otro ciego, dice la Biblia, porque los dos caerán en un hueco. Pero hay un refrán popular que dice que el tuerto en medio de ciegos es un rey. En país de ciegos el tuerto es rey, porque es el único que ve. Entonces, dispensaciones son los periodos en los cuales Dios está tratando con el hombre. Y hay 7 dispensaciones. Hablamos que la primera dispensación era de la inocencia. Y esto quiere decir que la dispensación de la inocencia fue cuando Dios, Adán y Eva, a pesar de darle libre albedrío, a pesar de darle la capacidad de escoger entre el bien y el mal los hizo puros. Y cuando Dios los tenía en el huerto eran como niños, andaban desnudos, no les daba vergüenza. Pero cuando por desobedecer a Dios comieron de exactamente la única cosa que les había prohibido, sus ojos fueron abiertos para el bien y para el mal. Y se avergonzaron de su condición y se escondieron. Dijimos que después de eso tuvieron que asumir las consecuencias de lo que Dios había dicho. ¿Qué dijo Él? Si comes de ese fruto ciertamente moriréis. Y murieron espiritualmente. Y en estos días hay mucha gente caminando y que está muerta, que en otras partes llaman zombies. Pero ¿qué es lo que nosotros llamamos acá? Alguien que muere espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que está alejado de Dios. Cuando nosotros, como hoy, estas adoraciones y estas alabanzas las hacemos con un corazón sincero, tenemos comunión con Dios y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y Él es el que nos llena de vida. Entonces, esa es la segunda dispensación, la de la conciencia. Y viene una tercera dispensación que se llama del gobierno humano. ¿Qué quiere decir esta dispensación? Tiene como finalidad, ¿cuál es la finalidad de las dispensaciones para terminar la conclusión o la introducción? Saber la cronología de los sucesos históricos que marcan la revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta dispensación del gobierno humano quiere decir que tiene un tiempo determinado, desde que Noé sale del arca hasta que hay una dispersión de la gente en la Torre de Babel. ¿Qué quiere decir esto? En el primer periodo, Dios quiso que el ser humano poblara la tierra, le dijo, multiplicaos, fructificad, enseñoreadse de la creación. Eso fue lo que Dios quiso para el ser humano. Pero el ser humano fracasó por desobedecer. En la otra le dijo, hagan lo bueno. En la época de Noé no hicieron lo bueno, vino el diluvio y destruyó a todo ser vivo, menos a 8 personas. La tercera dispensación comienza cuando esa gente llega en el monte Ararat, cuando están allá en el arca y salen. Y eso va desde ahí hasta la Torre de Babel. En Génesis 1:9, cuando leemos, Génesis 11, del 1 al 9,
El Señor comienza a decir que hay que habitar en la tierra de Sinar. ¿Cuál es la tierra de Sinar? Era el nombre que en el Antiguo Testamento se le daba a lo que más adelante se llamó Mesopotamia o Babilonia. En ese tiempo no había más habitantes y Él le dijo, habiten eso. Génesis 1:4 muestra la maldad de la gente y exactamente las personas. Dios les dijo, dispérsense. Toda gente había muerto, quedaban 8. Dispérsense. Las familias que están y cada uno comienza a repoblar la tierra. Ellos hicieron lo contrario. Decidieron quedarse en un solo sitio y dijeron, de aquí no nos vamos a mover. Dios hizo una promesa al hombre. No voy a destruir la tierra nuevamente por agua, o sea que otro diluvio no va a haber. Pero esta gente no le creyó a Dios y dijeron, Él dice así, pero yo no le creo. Vamos a hacer una torre altísima que llegue hasta el cielo, que si llueve de nuevo, no nos ahogamos. Todo lo que el hombre decida hacer sin Dios es rebeldía contra Dios. Y es por no creerle a Dios, y es por incredulidad contra Dios. Dijeron, Él está diciendo que nos vayamos, no nos vamos a quedar aquí, vamos a hacer una ciudad. Y decidieron hacer una torre. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Simplemente irse, regarse. Dios dice en las Escrituras que la tierra esta va a ser destruida por completo. Cielo y tierra van a ser destruidos. Pero no por agua, sino por fuego. Vemos que incendios. Nadie esperaría que tantas cosas pasaran. Pero cada día hay más incendios porque Dios dijo que la tierra va a ser destruida por fuego, no por agua. Ellos decidieron quedarse. Decidieron apartar a Dios. Decidieron hacer una unión entre ellos. No solamente los hijos de Noé, sino los nietos, los bisnietos, los tataranietos, todos. Y decidieron, para su propio orgullo y su propia rebeldía, hacer esa torre. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Confundir las lenguas de ellos. Y ahí es donde nosotros vemos el origen de los diferentes idiomas. Porque Babel significa confusión, confusión de lenguas. Entonces nuestro Señor viene y comienza a darle a alguien que hable como en francés, en italiano, en latín, en portugués, todo eso. Cada uno, y nadie se entendía, no pudieron terminar esa torre. Pero si nosotros leemos la Biblia, en Mesopotamia, sí se terminó de hacer una torre de 8 pisos que tenía más de 1 kilómetro de circunferencia. O sea que ellos allá en Babilonia, a pesar de que Dios aquí detuvo eso, allá siguieron haciendo eso. La rebeldía del hombre es hacer lo que él piensa que está bien, independiente de Dios. Pero en esta época, por estar en esa rebeldía, comenzó lo que se llama la idolatría, la hechicería y todo eso. Vamos a Isaías 47:12. Y el Señor dice algo que se aplica para ese tiempo. Estate ahora en los encantamientos y en la multitud de los hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Vamos a Éxodo 22:18. El Señor dice, a la hechicera no dejarás que viva. Porque Dios castiga la idolatría, porque la idolatría es buscar, no la dirección de Dios, sino la dirección del diablo. Y Deuteronomio 18:10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Esto debe servirnos de advertencia para los que están leyendo el horóscopo, para los que consultan la bruja, para los que están buscando la suerte, para ver qué dice el café, para ver qué dicen los astros. Porque el Señor censura esto y dice en Éxodo, a la bruja no dejarás con vida, a la hechicera, mátenla. Y la gente dirá, pero Dios es duro, porque la Biblia dice que el pecado hay que erradicarlo. Cuando Él dice, tu hijo, que tú lo corrijas, que sea rebelde, que tú lo corrijas una cantidad de veces, entrégalo al pueblo y que lo apedren y lo maten, y así se va a acabar el desorden en el pueblo. Entonces, ¿qué nos muestra la Biblia en Romanos 1:24? Que cuando la gente insiste en pecar, entonces viene Dios y hace que el corazón se les ponga maduro. Romanos 1:24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia,
los entregó. No quiere decir que Dios los volvió así. Ellos eran así, no quisieron someterse a Dios. Entonces dice que Dios los entrega a la inmundicia, en la concupiscencia de su corazón, el corazón de esas personas que se rebelan a Dios. Cada día piensa lo malo, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí es cuando comienza la homosexualidad, hombre con hombre, mujer con mujer, todas esas cosas. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Este diluvio, para conocer más, demoró 1 año y 10 días. ¿Cómo pasó esto? 7 meses demoraron ellos en agua. Y cuando esta arca llega al monte de Ararat, ahí demoraron 5 meses y 10 días hasta que Dios le dio autorización de salir. Entonces, esta dispensación que se llama del gobierno humano fue porque, a diferencia de las 2 dispensaciones anteriores, inocencia y conciencia, donde Dios comenzó a gobernarlos, aquí le dijo: gobiérnense ustedes mismos. Pero si apenas había 8 personas, ¿a quién tenían que gobernar? Noé tenía que gobernarse él mismo y tenía que gobernar a su familia. No era mucho, eran 7 personas más. Pero Noé falló. ¿Por qué falló Noé? Lo primero que hizo fue sembrar uvas y tomar alcohol. Regresó a la embriaguez, regresó a su antigua vida. Por eso todo aquel que Dios aleja de las drogas, del alcohol, de la prostitución, de todo, tiene que evitar estar en sitios donde puede ser tentado. Nosotros no podemos hacer lo que Noé hizo. Nosotros no podemos hacer lo que Lot hizo. Sentir que mi familia es fuerte, yo soy fuerte. Ellos pueden estar donde haya prostitución, no pasa nada. Yo puedo estar donde haya mujeres que me estén tocando, pero no pasa nada, yo me controlo. Noé regresó a la embriaguez, comenzó a sembrar uvas y terminó borracho. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Si Dios, de donde nos haya sacado, nosotros no podemos regresar allá, estaríamos despreciando el sacrificio de Cristo. Efesios 5:18 dice: no se embriaguéis con vino, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Queremos ser embriagados del Espíritu, como David cuando danzaba en el Espíritu. ¿Qué decía la esposa? Está borracho, lo despreció. Timoteo, capítulo 3, versículo 4 dice, hablando del requisito de los obispos: no dado al vino. No quiere decir que podía tomarse un poquito de vino y otro no, porque la Biblia condena el tomar alcohol. Está hablando de algo que se llama tirosh. Tirosh es un jugo que sacan de la uva, que lo ponían a cocinar, sacaban toda el agua y eso lo hacían un jugo. Y ese jugo era dulce como una almíbar. Y dice que no sea muy dado a eso, pero en ninguna parte el apóstol Pablo está diciendo que no tomen mucho vino. Pero recuerden que en el hebreo hay muchos términos para vino. Primera de Timoteo 3:5 dice: el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la casa de Dios? Noé no fue capaz de cuidar a 7 miembros que tenía de su familia. Entonces no fue un buen ejemplo. Entonces ese gobierno humano fracasó. ¿Qué nos muestra esto? Que el hombre sin la dirección de Dios va para el fracaso. La vida de Noé muestra que él no se puede gobernar. Por eso Jesucristo nuestro Señor dice en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. Noé quiso comenzar a manejar su familia de esa forma. Y eso trajo nuevamente maldición a la tierra. O sea que nosotros podemos ver que Dios destruye la tierra porque dice la Biblia que se daban en casamiento y se casaban, orgías, borracheras, homosexualidad. Dios destruye la tierra y los que quedan comenzaron a hacer lo mismo. Y todos los hombres que comenzaron a crecer en esa época fueron amadores de sí mismos. Buscaron la fama para hacer la Torre de Babel. Ellos tuvieron temor y no creyeron en Dios. Entonces, ¿por qué fracasaron? Porque en esta dispensación Dios dijo: dispérsense, llenen la tierra de nuevo. Entonces ellos dijeron: vamos a hacer una torre que llegue al cielo. Vamos a otra dispensación. Esa dispensación que acabamos de ver desde que Noé pisó tierra con su familia hasta que la gente, como Dios les confundió la lengua, decidieron dispersarse. Se llama del gobierno humano. Pasamos a otra dispensación, se llama de la promesa.
¿Cuándo comienza esta dispensación? Cuando Dios llama a Abraham. ¿Y cuándo termina? Cuando Moisés sube al monte Sinaí y recibe las tablas de la ley. Ahí se acaba esa dispensación. Esta dispensación tenemos muchas citas, Génesis 12, 2 y 3, pero vamos a una que dice Génesis 15, 12. No, 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios hace un pacto. ¿Qué nos enseña esto? Que el que hace pacto es Dios. Yo no puedo decir voy a hacer un pacto con Dios. Señor, te voy a ofrendar 10,000, 100,000, 1,000,000 y tú me das esto. Yo no puedo hacer un pacto con Dios porque el que hace pacto es Dios. Él es el que llama al hombre para pactar. La Biblia dice que yo lo que puedo hacer es un voto. Señor, dedico tanto tiempo a ver televisión que te voy a dedicar ese tiempo. Señor, y dame fuerzas para otro problema, dame sabiduría para otros problemas que yo pueda hacer. Eso es un voto. Pero yo no puedo decirle, Señor, yo te doy y tú me das. Entonces, aquí él llama a Abraham. Abraham, sin H. Abraham quiere decir padre enaltecido. Entonces, ¿qué pasa con esto? Él llama a Abraham y él decide hacer un pacto con él. Antes, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se hacían los pactos? Cogían un animal y lo partían por la mitad y lo ponían en el suelo. Y las dos personas, o todos los que hacían ese pacto, tenían que pasar por la mitad. ¿Y eso qué simbolizaba? Que si alguien rompía el pacto le pasaba igual que ese animal. Eso era lo que eso simbolizaba. Pero resulta que dice la Biblia, y esa parte creo que la dice en Génesis 17, del 4 al 14, que Dios le dice a Abraham, vamos a hacer un pacto. Trae un becerro, trae un cordero y trae unas aves. Y esas aves las cortan. Y cuando estaban ahí, comienzan las aves del cielo, los buitres, a querer comerse los animales. Y Abraham espantando animales todo el día, hasta que él cae vencido por el sueño. Y cuando él cae vencido por eso, aparece entonces Dios representado en una llama, en fuego. Y ese fuego pasa por la mitad de todas esas ofrendas, de todos esos sacrificios. ¿Qué nos muestra esto? Que no fue Abraham el que pasó por la mitad, sino que fue Dios, confirmando que el que hace el pacto es Dios, que el que dice cuáles son las condiciones es Dios, y el que dice cuál es la promesa es Dios. Y este es mi pacto entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Él comienza a hablar de ese pacto que van a hacer. Entonces, Abraham recibe un pacto. ¿Cuál es la misión de Abraham? Creer en ese pacto. ¿Qué le dice el Señor? Tú tienes que dejar tu tierra y tu parentela. Y vas a ir a la tierra donde yo te voy a decir. Él ni siquiera sabía para dónde iba. Pero este hombre, Abraham, y su descendencia tenían que vivir agarrados de la promesa. ¿Quién no ha recibido una promesa de Dios? ¿Alguno ha recibido aquí una promesa? Yo he recibido promesas. Nosotros tenemos que hacer como Abraham, que vivimos agarrados de esa promesa. Y tenemos que decir, al igual que aquí, que esa promesa no es solamente para nosotros, sino para nuestra descendencia. Él dice, y tu descendencia después de ti. Entonces, ¿qué le dice él? Que él debía creer y que él debía esperar. Así como en la segunda dispensación Dios escogió a Noé, en esta escogió a Abraham. El que escoge es Dios. Nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que estar dispuestos, porque Él que escoge es Dios. Yo puedo decir, Señor, yo estoy aquí, llévame a las naciones. Solamente Él escoge a quien lleva. Señor, yo quiero que a través de mí revivan muertos. Él escoge a través de quien lo hace. Pero nosotros lo que tenemos es que estar dispuestos, preparados. Dice la Biblia, enteramente preparados para toda buena obra. Dice 2 Timoteo 3:16. Entonces, Dios escoge a Abraham y a su descendiente. Ellos le llamaban hebreos, decían Abraham el hebreo. ¿Qué quería decir hebreo? Que ellos andaban caminando. Que ellos no estaban en un sitio, sino que en toda esa tierra que el Señor le prometió, ellos pasaban por ahí y eran nómadas.
Y a todo el que andaba de nómada le decían hebreos, y después solamente se aplicó para la descendencia de Abraham. ¿Qué características había aquí? Que eran nómadas. ¿Qué promesas tenía Abraham? Le hizo Dios a Abraham. Primero, Génesis 12:2 le dijo: voy a hacer de ti una nación grande. Génesis 12:2. Después le dijo: te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Después le dijo: de tu simiente serán benditas todas las naciones. Y después le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Recordemos que el conflicto que hay en este momento entre todos los 21 pueblos árabes y la nación de Israel es por esa tierra que Dios prometió. Porque Dios le dijo: esta tierra te la voy a dar a tu descendencia. Ahora vamos a ver por qué no la recibieron enseguida. ¿Qué responsabilidad tenía el hombre? Creer en Dios y obedecer en Dios. Era lo que ellos tenían que hacer. ¿Qué aciertos había? ¿Qué hubo de bueno en esta época? Que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y sal de tu parentela. Él salió de su tierra y de su parentela. Ciertamente él cumplió. Pero ¿qué desacierto hubo? ¿Qué fracaso hubo aquí? Que él no le obedeció a Dios completamente. Sal de tu tierra y de tu parentela, y se trajo la parentela. Salió con su papá y salió con su sobrino Lot. Aquí hubo 3 fracasos. Como se llevó al papá, le tocó quedarse en Harán 20 años hasta que el papá se muriera. Dios no le permitió salir de ahí. 20 años. O sea que la promesa, que fueron 25 años que él demoró esperando a ese hijo, 20 se demoraron porque él salió con el papá. Así que cuando Dios nos pide hacer algo, tiene que ser como Dios lo pide, no como nosotros queramos. Tienes que hacer esto. Bueno, yo lo hago, pero sí. Yo lo hago, pero con esta condición. Él lo hizo, se llevó a su papá. Le tocó esperar 20 años. La demora no fue de Dios, fue de él. ¿Qué otra cosa podemos ver nosotros aquí? Que se llevó a Lot. Y como se llevó a Lot, ese fue otro problema. Terminó causándole problemas a su sobrino Lot también. Cuando comenzaron a crecer, porque Dios los bendijo, Dios bendice a Abraham, pero bendijo a Lot porque estaba con Abraham. ¿Qué nos muestra esto? Que cuando hay alguien buscando de Dios, la familia recibe bendición. Por eso dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando alguien se decide ponerse en la brecha, como dice Isaías, el Señor dice: ¿quién se va a poner en la brecha? No hay nadie. Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Cuando uno es el primero de la familia, uno dice: Señor, yo tomo la decisión, yo estoy aquí, heme aquí, envíame a mí. Lot recibió bendiciones, pero porque estaba con Abraham. Entonces, cuando comienzan a crecer tantos animales, tantos criados, tanta gente creciendo en una misma casa, comenzaron a tener problemas los empleados de uno y los empleados de otro. ¿Qué dijeron? Tenemos que separarnos. Y Abraham le dice: tú coges para un lado y yo cojo para el otro, escoge tú. Lot miró que había un valle fértil y dijo: aquí me va bien. Pero a él no le interesó que ahí estaba Sodoma, que eran gente mala. ¿Qué dijo él? Yo soy fuerte, yo me cuido, mi familia está bien, espiritualmente estamos bien, nada nos puede contaminar. ¿Qué terminó pasando? Que Lot, por hacer eso, perdió toda su familia. Porque allá consiguieron marido sus hijas. Y cuando Dios, por amor, no a Lot, sino a Abraham, porque dice Dios: ¿será que no le voy a decir a mi amigo Abraham lo que voy a hacer con Sodoma? Y le dice. Eso es la importancia de la comunión con Dios. Están pasando cosas en nuestra vida que no sabemos por qué. ¿Y por qué no sabemos? Porque no le preguntamos a Dios. Porque no tenemos comunión con Dios. Señor, me quedé sin empleo, ¿qué está pasando? Señor, me pasó esto, ¿qué está pasando? ¿Será que me hicieron brujería? ¿Será que...? Y son los planes de Dios muchas veces. Porque el diablo solamente hace hasta donde Dios le permita. El diablo tiene que pedir permiso. El diablo no es autónomo. El diablo no puede decidir sobre nuestra vida. Dice la Biblia: hasta donde Dios le permita. Dios le dice a Abraham: voy a destruir esa tierra. Señor, ¿y si hay 50 los destruye? Bueno, búscame 50. ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 10?
Bueno, consíguemelo. Entonces, él le dice, si encuentro varios justos ahí, yo los perdono. Como estaba Lot, que era justo, y su familia, los ángeles le advierten, sal de aquí que vamos a destruir esto. ¿Qué pasó con los yernos? No quisieron salir. ¿Qué pasó con la mujer cuando iba saliendo? No podía dejar atrás lo que había ya, la riqueza, la prosperidad, vestidos, ropas, propiedades, quién sabe qué cosas más. Y el ángel le advirtió, no miren hacia atrás. No le hizo caso a la palabra de Dios, se volvió sal. Quedó apenas él con las 2 hijas. Y pasó ya lo que ustedes saben también. Entonces su familia se perdió. Pero si Abraham desde un principio lo deja ya, de pronto eso no hubiera pasado. Pero él se lo trajo, porque él dijo, yo lo voy a proteger. Cuando nosotros creemos que nuestra familia está mejor protegida con nosotros que con Dios, estamos fallando. Porque Dios es el que puede proteger a nuestra familia. Así que la Biblia dice que nosotros debemos velar por nuestros padres. Es la primera promesa, primer mandamiento con promesa. Cuida a tus padres, honra padre y madre y serás de bendición. Todo eso está bien. Pero yo no puedo pensar que yo tengo que estar al lado de mis padres todo el tiempo si Dios no está en mano, vela la guardia. Entonces, así yo no esté, la presencia de Dios está en todas partes cubriéndolos a ellos. ¿Usted tiene temor por sus hijos? Encomiéndeselos a Dios. ¿Con qué guardará el joven su camino? Dice la Biblia, con guardar tu palabra. Nosotros guardamos la palabra de Dios. Él guarda nuestro camino, guarda nuestra familia, guarda nuestra entrada. Salmo 121. Jehová es tu guardador, Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Jehová es nuestro guardador. Fracasó Abraham por no haberle hecho caso a Dios. Pero hay un tercer fracaso. Dios le dijo que le iba a dar la tierra de Canaán. Quédate aquí, esta tierra te la voy a dar. Comenzó a haber hambre en la tierra, pero en Egipto había comida. Se fue para allá. Egipto representa al mundo. Cuando Dios está hablando de Egipto, está hablando que Egipto es el mundo. El carro lujoso, la casa lujosa, el negocio que me va a prosperar, así sea los domingos, así sea en otra tierra, así sea en medio de un sitio peligroso, pero lo importante es la plata. Eso representa a Egipto. Abraham, pensando en la comida, dejó de confiar en Jehová Jireh. Jireh es proveedor. Cuando él dejó de pensar en ese Jehová Jireh, cuando él dejó de pensar en ese Jehová El Shaddai, que es el Todopoderoso, se fue para Egipto. Isaías 30, 1 y 2. ¿Qué dice? El 2 dice que se aparten para descender a Egipto. Isaías 30, versículos 1 y 2. El 2 dice, ¿qué dice el 2? Está hablando de aquellos, ay de aquellos que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Entonces él se devolvió para allá. ¿Qué le pasó allá? Casi pierde a la mujer. Si ustedes leen esa historia, les pareció tan bonita, no tenía ya confianza en Dios. Se fue para Egipto, comenzó a perder confianza. Cuando está allá dijo, tú eres muy bonita, después me van a matar por ti, di que eres mi hermana. Casi se queda con ella, otra persona. Aparte de eso, dice la Biblia que se llevó una joven para su casa. ¿Quién fue esa joven? Agar, la egipcia. Decidió llevársela como esclava de su esposa. Y la costumbre en esa época era que si una mujer no podía dar hijos, su esclava, su sirvienta, ya no se puede decir así, pero en ese tiempo sí, su esclava podía dar hijos y esos hijos eran como de la propia persona. Entonces dejó de confiar en Dios, que le dijo que le iba a dar un hijo de la promesa, y terminó ella diciendo, quédate con esta mujer y ese niño va a nacer en mis piernas y ese niño va a ser mío. Y vino Ismael, y ese niño Ismael es el que le está haciendo la persecución a todo el pueblo de Israel, son los musulmanes. Entonces dejó de creer tanto en Dios que terminó de esclavo allá 430 años, cuando él desde un principio se hubiera podido quedar en Canaán. En esta dispensación se vio la misericordia de Dios,
que a pesar de todo, siempre les dio alimento y protección. Y el pueblo lo que hizo fue que se multiplicó. Segunda de Timoteo 2:13. Esa palabra tenemos que atesorarla hoy. Y lo que cuando estábamos en la alabanza la hermana decía, Dios es fiel. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros estábamos en la adoración y la hermana nos decía que reflexionáramos y decíamos, Dios, te hemos sido infieles, te hemos fallado, pero aunque nosotros fallemos, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, la promesa que le hizo a Abraham, Él la cumplió. La promesa que hace a cada uno de ustedes y que me hace a mí, en su tiempo Dios la va a cumplir porque Él no puede negarse a sí mismo. Pasamos a la otra dispensación. Se llama la dispensación de la ley. ¿Cuándo comienza esta quinta dispensación? Cuando este pueblo se multiplica y entonces viene el Éxodo. Y esto comienza desde el Éxodo hasta... No, estamos en la dispensación de la ley. Esta viene desde que Él recibe la ley hasta que aparece nuestro Señor Jesucristo. Se llama la ley. Es la dispensación más larga que hay. Tiene 3 partes. Primero viene desde el Éxodo hasta Salomón. Esto es un pequeño resumen. Cuando ese pueblo esclavo en Egipto, el Señor considera que ya pasó el tiempo de los 430 años que le había dicho a Abraham. Entonces Dios comienza a enviar a un hombre llamado Moisés. Moisés viene y le dice al faraón, deja salir a mi pueblo. No quiere, Dios le manda 10 plagas. Antes de la última plaga, el Señor hace con ellos algo más. Dios instituye la Pascua, que después la Pascua fue reemplazada por lo que hacemos aquí, que es la Santa Cena. En esa Pascua, ¿qué le dice el Señor? Pascua quiere decir pesaje, quiere decir pasar por alto, quiere decir brincar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ángel de la muerte, que fue la última plaga, viniera a matar a todos los primogénitos, el ángel veía esa casa de egipcio y mataba al primogénito. Pero la otra casa era de un hebreo, él la brincaba. Entonces quiere decir pasar por alto, eso es lo que quiere decir Pascua. Entonces había que matar un cordero por cada familia, si eran muy poquitos, lo compartían con los vecinos. Pero ese cordero ellos se los comían. Y con esa sangre tenían que pintar el dintel, que es la parte de arriba, la viga de la puerta de arriba. Tenían que pintar el dintel con sangre. Porque recuerden que solamente la sangre aplaca la sangre de la ira de Dios. La única forma de aplacar la ira de Dios es con sangre. Ya lo hemos dicho otras veces, como cuando le pidió a Abraham su hijo y después quitó su hijo, pero terminó poniendo a Jesucristo 2000 años después. Bueno, 2000 no, muchos años después. Entonces, cuando ese ángel de la muerte comienza a matar a los primogénitos de la gente de Egipto, desde el faraón hasta la criada, hasta los animales, se moría el primogénito de todo, dejan ir al pueblo. Ese pueblo es liberado. Éxodo 12:40 dice, 430 años estarán en Egipto. 430 años se cumplieron. Cuando ellos salen de Egipto, se van con Moisés y demoran ahí un tiempo. 1 año demoraron ahí. El Señor llama a Moisés al monte Sinaí. Hace como 2 prédicas hablábamos del monte. Y en el monte es donde nosotros recibimos instrucciones de los olivos, Sinaí, Sión. Y en Sinaí Moisés recibe las tablas. La primera ley se llama. El Señor de su propia mano escribió en unas tablas de piedra la ley. Se llama la primera ley. Él recibe 2 cosas, la ley y las instrucciones para hacer un tabernáculo. El Señor dice, yo quiero vivir entre ustedes, yo quiero ser el rey de ustedes. Me van a hacer un tabernáculo, una tienda, un templo, con cortinas. También una vez hablamos que son 3 tipos de cortinas y cada una representa algo con respecto a Cristo. Entonces, cuando Él recibe las instrucciones y baja y ve que este pueblo, al ver la demora, hace un becerro de oro,
le da tanta rabia que rompe las tablas de la ley. Y cogió el becerro de oro y lo fundió, lo volvió polvo y se lo dio a tomar a toda la gente. Ese becerro de oro se lo comieron. Dios le dice a Abraham, cuando tu pueblo salga de la esclavitud van a salir ricos, millonarios. Y salieron ricos, porque cuando se mueren los primogénitos de toda la gente en Egipto, y cuando ellos dicen, bueno, váyanse, para que se vayan rápido, comienzan a darle oro y plata, comenzaron a darle muchísimo oro, tanto así que con ese oro hicieron un becerro. O sea que el hermano de Moisés, por complacerlos a ellos, los llevó a la pobreza, porque todo ese oro se perdió. Entonces la idolatría termina llevando a esa destrucción y a miseria. Moisés de la rabia rompe las 12 tablas. Pasa el tiempo, el pueblo se desanima, deja de creerle a Dios. Moisés, el Señor le dice, bueno, vamos a marchar, vamos a tomar una tierra que yo les voy a dar, que es la tierra prometida. Cuando ellos van para allá, Moisés dice, bueno, vamos a enviar a 12 personas que entren a ese país para ver qué tal es. ¿Cómo es el país? Buenísimo, la comida, eso todo es grandísimo, pero la gente que vive son gigantes, ahí no se puede entrar. Dios había hecho una promesa, y las promesas de Dios hay que esperarlas con fe. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él le crea y crea que Él galardona a los que le buscan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Dios no nos promete cosas que estamos viendo y que son fáciles. La Biblia dice, si estás viendo lo que esperas, ¿para qué tener fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si no se ve es porque es imposible para el hombre, pero nuestro Señor dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Dios dijo, les voy a dar esa tierra. Y de las 12 personas que envió, 10 vinieron y dijeron, no, no se puede. Esa gente es muy grande, son gigantes, nos van a comer vivos. No, no se puede. 2 dijeron que sí, Josué y Caleb. Pero ¿qué pasa con esos 10? El problema de una palabra de desánimo trae desánimo al pueblo. La gente se desanimó, se pusieron rebeldes y no fue igual, comenzaron con el mismo problema. Y Dios terminó castigándolos. ¿Cómo los castigó? Por no creer, ahora todos se van a morir. Una vez Moisés dijo, Señor, si tú los destruyes, ¿qué van a decir los pueblos vecinos? Que tú no tuviste poder para llevarlos a la tierra prometida. Moisés es el ejemplo del intercesor. ¿Qué quiere decir el intercesor? El que está pensando no en su gloria, sino en la gloria de Dios. Moisés dijo, Señor, no hagas eso, ¿qué van a decir de ti? Que no pudiste llevarlos. No los destruyas. El Señor hizo algo. Los puso a caminar 40 años. Y todos los que tenían de 40 años para arriba se murieron. Los que tenían menos de 20 años fueron los que sobrevivieron y fueron los que entraron. Cuando esas personas que ya habían crecido, no habían pasado 40 años, sino 38, el Señor le dice a Moisés, tú no vas a entrar a esa tierra prometida. Esa tierra por la que tú fuiste a buscar la gente para traerlos, por haber golpeado con rabia la peña que representa a Cristo. El nombre de esta iglesia es Peña de Oreb, porque en esa peña fue donde Dios le dio agua al pueblo, le dio agua al pueblo. Moisés tenía que declarar la palabra y decir que salga agua. Y él en vez de eso cogió una vara y le pegó a la piedra. Y por ese detallito, Dios no lo dejó entrar. Le pidió y dijo, no vas a entrar. Eso tiene que enseñarnos también a nosotros que las cosas con Dios no son juego. Así como Él le pegó a esa piedra que es Cristo, eso le costó no entrar a la tierra prometida. Pero lo que es peor, es como cuando uno castiga a alguien y le dice, pero tienes que hacerlo. Tú no vas para el paseo, pero tienes que armar el sancocho. No vas. Como dice el dicho, no te vistas que no vas. Entonces, le dijo, sube al monte y comienza a enseñar a la gente y prepara a alguien que te reemplace. Y él preparó a Josué. Moisés sube al monte y comienza a explicarle y comienza a recordarles la ley. Habíamos dicho que cuando él baja del monte trae la primera ley.
Cuando Moisés viene y comienza a repetir la ley, se llama la segunda ley. Por eso el libro se llama Deuteronomio. Deuteronomio es ley y Deutero es segunda. La segunda ley, o sea que por segunda vez les explicó la ley. Y les dijo, esa es la tierra donde ustedes van a entrar. Pero Dios, a pesar de todo, guarda a los que le han sido fieles. 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levantará Jehová. Dice la Biblia que Moisés muere y manos invisibles lo enterraron. Y no se supo dónde estaba. Entonces, de esa forma, Él preparó a todo ese pueblo para que entraran a esa tierra. Moisés muere, Moisés se despide y ese pueblo entra guiado por Josué y comienzan a hacerle guerra a todos los reyes que habían ahí. Cuando ya ellos logran la victoria, comienzan a repartir las tierras. Hay un salmo que dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ellos cogían cuerdas y con cuerdas iban dividiendo la tierra y se la iban repartiendo. Por eso el salmista dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces, Josué con el sacerdote Eleazar, ¿qué hace? Reparten la tierra. Pero cuando se muere Eleazar, se muere Josué, se mueren los ancianos, el pueblo se descarrió. ¿Qué nos muestra esto? Que cuando el líder se desvía, el pueblo se desvía. Pero eso no debe ser. Cada uno de nosotros debe leer la Biblia. Cada uno de nosotros debe tener intimidad con Dios. Cada uno de nosotros debe orar. Cada uno de nosotros debe adorar. Y las personas no deben depender que el líder esté bien. No, el líder de la iglesia falló, entonces yo me voy de la iglesia. Entonces, porque nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, no en el líder. Nuestra mirada tiene que estar en Jesucristo, puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Si el líder cae, Dios me guarde, si el pastor cae, si el evangelista cae, caen ellos, pero cada uno de nosotros no tiene por qué caer, porque nuestra mirada está en Cristo. El problema es que la gente idealiza al líder, y yo voy porque es que él es bueno, yo voy porque él es el ungido, ya no voy porque él cayó. Nosotros tenemos la mirada en Cristo. La función de toda persona que sube aquí es decirle a la gente, la mirada tiene que estar en Cristo, lo dice Hebreos, puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Entonces, murió Josué, murieron los ancianos que vieron los milagros y el pueblo se apartó enseguida, se volvió a la idolatría. Tenemos que entender que la Biblia dice que Dios al que ama corrige y corrige con vara. Cada vez que este pueblo se volvía idólatra, Dios permitía que los pueblos alrededor los invadieran. Algunos de ellos venían y cuando ya estaba la cosecha lista, venían y les robaban todo y se lo llevaban. Estaba el ganado listo para parir, venían y se lo robaban y los dejaban pasando hambre. Y ellos le clamaban al Señor. Venía el Señor y les levantaba un juez. Se llama juez porque en ese tiempo todavía no había reyes. Un juez. Y el juez los libraba y el juez los enseñaba y el juez decía, hay que buscar a Dios. Si buscamos a Dios, Dios nos protege. Él es nuestro guardador, Él es nuestro proveedor. Y la gente otra vez volvía. Pero se moría ese juez y la gente otra vez se volvía a la idolatría. Se olvidaban de Dios. Muchos jueces hubo. Otoniel, Gedeón. Ustedes han visto los que reparten los Nuevos Testamentos. Se llaman Gedeones por Gedeón. Jefté, Débora, Sansón, todos ellos fueron jueces. Cada vez que uno de ellos se levantaba, el pueblo otra vez buscaba a Dios. Cada vez que moría un juez, el pueblo se apartaba de Dios. Entonces aprendamos que no debemos depender de un líder ni de nadie, sino nuestra comunión es con Dios. Estos jueces se acabaron y llegó el momento en que el pueblo dijo, Señor, nosotros ya no queremos que tú seas el Dios. Nosotros queremos un rey como las naciones que están a los lados. Todas las naciones paganas tenían un rey. Y ellos dijeron, queremos ser como todas esas naciones. Dios le dice al profeta Samuel, que fue el último juez, no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Ponles un juez, pero adviértele lo mal que les va a ir. ¿Y qué dijeron ellos? No importa. ¿Les va a quitar las tierras? No importa. ¿Va a esclavizar a tus hijos? No importa. Queremos un rey. Ahí es cuando por primera vez en Israel comienza a haber un rey.
porque ellos dijeron que ya ellos no querían a que Dios los gobernara sino un hombre. Pasaron de lo que se llama teocracia a democracia, que es lo que tenemos hoy en día. La gente va a elegir gobernantes, pero hubo un tiempo donde directamente el gobernante era Dios, pero la gente lo despreció. Entonces, Saúl era impulsivo, no era dominante, se dejaba llevar por sus pasiones, fue un mal rey. Reinó 40 años, hasta que terminó suicidándose. Viene David, y es el que sale como rey. 7 años fue el rey de una tribu que se llamaba Judá, y 33 años fue el rey de Israel, o sea, 40 años. Dice la Biblia que ese es un hombre que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. A Dios le agradaba el corazón de David. ¿Qué tenía David de particular? Que para él lo más importante era Dios. David era un adorador. Todos los salmos no los hizo David, pero se considera que la mayoría de salmos son de él, y por eso cuando dicen salmo la gente piensa en David. Como cuando dicen proverbios la gente piensa en Salomón. David hizo la mayoría de salmos. Y cuando nosotros vemos los salmos de tranquilidad, de paz, eso los hacía David cuando estaba en guerra. ¿Por qué? Porque aún en guerra él confiaba en que Dios lo guardaba. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y eso lo hacía cuando estaba en guerra. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, cuando lo estaban persiguiendo. Entonces, eso tiene que enseñarnos a nosotros que en situación de cualquier tipo, nosotros tenemos que tener el gozo. Si usted ve un cristiano que dice, me quedé sin plata, qué tristeza tengo hoy, no tengo comida, me voy a morir. Ese no es un cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros tenemos que tener algo que se llama el gozo de Dios. El gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces, este hombre tenía un corazón que a Dios le agradaba. Pero cuando él muere, viene su hijo. Dios le dice a ese hijo, pídeme lo que tú quieras. Y él le dice, dame sabiduría para manejar este pueblo porque soy muy joven. Y él dice, por cuanto no me has pedido riquezas, te voy a dar sabiduría y riqueza. Lo hizo el hombre más sabio de la tierra. Después de nuestro Señor Jesucristo, el hombre más inteligente y más sabio ha sido este hombre. Pero aquí es cuando les voy a decir algo. La sabiduría no importa. Los dones no importan. Importa es el amor a Dios. Importa es el temor a Dios. Importa es la reverencia a Dios. ¿Qué es temor a Dios? Que yo no le soy infiel a mi esposa, porque primeramente le sería infiel a Dios. Que yo no le robo a nadie, porque primeramente le robo a Dios. Por eso dice la Biblia, cesarán las profecías, cesarán los dones, pero lo más importante es fe, esperanza y amor, pero de todas las más importante es el amor. Entonces, este hombre, a pesar de su sabiduría, dice la Biblia que Dios se le presentó 2 veces. Sabía todo lo que le pasaría si dejaba a Dios, porque era el más sabio, pero dejó a Dios porque no tuvo amor. Entonces, Dios le dice a David, todavía no ha venido su hijo, y le dice, tu hijo se va a apartar de mí, pero por amor a ti, lo voy a dejar. Pero cuando él se muera, voy a dividir el reino en 2. Así que viene Salomón, el hombre más sabio, todo el mundo lo buscaba. La reina del sur venía desde lejos, nada más para hablar con él, para escucharlo hablar de la sabiduría que tenía. Este hombre fue el más brillante. Y este hombre se considera que llevó a Israel a algo que se llama la época dorada. Fue un país grandísimo. Muchos países, Irak, Turquía, Siria, todos formaban parte de lo que ahora es Israel. Pero, ¿qué terminó pasando? Se muere Salomón. Y el Señor había dicho eso.
Cuando él se muera, voy a dividir el reino. ¿Por qué? Porque este hombre tenía un gobierno de mucho dinero. La Biblia habla de que las caballerizas de Salomón eran famosas, le traían de todas partes del mundo, de África, le traían animales salvajes y todo. Pero comenzó a poner su amor en la riqueza. Si nosotros leemos el libro de Job, Salmos, Eclesiastés, ese libro lo escribió él, se llama El Predicador. Y él dice, todo lo que mis ojos vieron lo tuve, todo lo que mi carne le provocó yo lo probé. Mujeres, sexo, quién sabe de todas las cosas que hizo. Todo lo que le provocaron a mis ojos lo tuve. Hablábamos de la cita que está en Primera de Juan, la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos. Todo lo que él veía lo quería, bueno o malo. Toda mujer que él veía la tenía. 1000 mujeres, dice. Todas las que quería. Quería una impía, la hija del faraón de Egipto, no importa, me caso con ella y ahora parte de la riqueza de Egipto es mía. Esta mujer, me caso con ella y comenzó a tener tantas mujeres, pero eran mujeres que no eran de Israel. Cada mujer de esas tenía un Dios diferente. Él terminó abandonando a Dios y terminó haciéndole altares al diablo y echándole sus hijos al fuego a Moloch. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que terminó adorando al diablo. Dios no lo destruyó por amor a David. Usted quiere que su familia sea preservada. De pronto alguien tiene un hijo en la droga. Métase con Dios y Dios lo va a proteger. Usted tiene un esposo alcohólico y usted quiere que Dios lo guarde. Métase en oración con Dios, tenga intimidad con Dios y su familia estará protegida. Este hombre se alejó de Dios. Su alma, yo no sé qué pasó con ella, pero mientras estuvo en el reino, Dios lo guardó. Pero cuando este hombre muere, hizo cosas grandísimas. Dios dijo, yo quiero un templo. David dijo, Señor, te voy a hacer un templo. Él dijo, está bien que tengas ese deseo, pero tus manos han derramado sangre. Pero tú vas a tener un hijo que va a ser de paz. Salomón no tuvo guerras porque hacía alianzas. En vez de pelear con ese pueblo, se casaba con la mujer o con la hija de él y enseguida eran amigos. Entonces fue un hombre de paz. Y la casa que Dios pidió o que David quiso hacer, terminó haciéndola Salomón. O sea que Salomón, el templo de Jerusalén, una de las obras majestuosas, la hizo fue Salomón. Pero aún así, Salomón se alejó de Dios. Y cuando se alejó de Dios, bueno, hasta ahí llega esa primera parte de la dispensación. Ahora viene otra dispensación, seguimos en la ley, se llama desde que el reino se divide hasta el cautiverio. Cuando nosotros actuamos mal delante de Dios, viene castigo. Salomón se muere. Salomón comenzó bien, terminó mal. ¿Por qué se divide el pueblo? Salomón tenía tantas riquezas que necesitaba mucho dinero. Comenzó a ponerle impuestos al pueblo. Y a todos los pueblos que iba sometiendo le decía, necesito dinero, dinero, dinero. Porque necesito adornar mi casa, necesito plata, necesito caballos, necesito fincas. Comenzó a ponerle muchos impuestos a la gente. Cuando Salomón está para morir, aparece un profeta, Ahías, y le dice a él, el reino se va a dividir porque tú te has portado mal. Y el reino, una parte lo va a tener tu hijo, pero otra parte lo va a tener este hombre que se llama Jeroboam. El hijo se llamaba Roboam y un oficial se llamaba Jeroboam. De las 12 partes a él le voy a dar 10. Salomón trata de matarlo sabiendo que es el plan de Dios. Y el hombre huye para Egipto. Y cuando Salomón muere, él regresa. Cuando están en la posesión, bueno, el reino se posesiona. Hay un nombre que no me acuerdo cómo es, investidura, algo así. Cuando van a declarar rey a Roboam, la gente le dice, ven acá, tu papá nos tenía impuestos muy grandes, muchos tributos, ¿por qué no quitar la carga? Y él dice, no, ahora yo le voy a poner más carga todavía. El pueblo se rebela. Y cuando se rebela, por dirección de Jeroboam, el pueblo le dice, ven acá, ven a ser tú el rey nuestro. Entonces Israel eran 12 tribus y arriba quedaron 10 que se llamaban Israel, cuya capital era Samaria. Recuerden que de allá era la mujer samaritana, era la capital de arriba. Y abajo quedaron la tribu de Benjamín y de Judá, con la capital de Jerusalén. Y entraron en guerra como 60 años peleando. Pero el pueblo de arriba, los 19 reyes que tuvo, todos fueron malos.
Así que solamente duraron 250 años. Dios permitió que viniera un rey de Asiria y destruyera todo ese pueblo. Y los que quedaron se lo llevaron esclavos. En la parte de abajo, que se llama Judá, hubo algunos reyes buenos y otros malos. Demoraron 135 años más, pero se volvieron idólatras al final. Y Dios permitió que vinieran los babilonios con Nabucodonosor, destruyeran el pueblo, tumbaron el templo de Dios, que el mismo Dios dijo: yo lo voy a tumbar, para que los demás vean y miren lo que Dios ha hecho con este pueblo. Viene Nabucodonosor, destruye el templo, mata a la mayoría y a los demás se los lleva de esclavos. Así pasó la historia hasta ese momento. Y ahora viene la tercera parte de la ley. Cuando ellos están allá, Dios los lleva para castigarlos. Y ellos allá aprendieron la lección. Dejaron de ser dos pueblos y se volvieron un solo pueblo. Y allá ellos comenzaron a decirle: Señor, tú dijiste que íbamos a estar acá 70 años. Ya pasó eso. Entonces, estando allá, comienza a surgir el imperio más grande que había en ese tiempo, era el de Babilonia. Pero surge un nuevo imperio que se llama el Medo-Persa. Y ustedes dirán: ¿y por qué tenemos que hablar tanto de historia? Porque mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Porque nosotros tenemos que saber la historia, porque hay un refrán que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Qué dice aquí? Que este pueblo aprendió la lección cuando Dios los castigó. Y nosotros muchas veces Dios nos castiga y no aprendemos. Y muchas veces vemos que no hay prosperidad, que hay enfermedad, que hay cosas, y es porque no aprendemos la lección que Dios nos está dando. Cuando surge un nuevo imperio, que es el Medo-Persa, fue porque se unieron Ciro de Persia con Darío de Media y formaron el imperio, el primer gran imperio del mundo, no solo reconocido en la Biblia, sino a nivel de la historia. 4 grandes reinos, el primero fue el Medo-Persa. Medo-Persa cogió a Babilonia y la destruyó. Cuando muere Darío, 2 años después, queda Ciro. Y viene el profeta Daniel, a los que les gusta leer de Daniel, y comienza a leer el libro de Isaías. Y en Isaías dice: 70 años dura el cautiverio y ellos salen. Y él comienza a orarle a Dios. Y Dios termina utilizando a Ciro para decirle a Daniel: vete y ayuda a liberar el pueblo. Entonces Dios permite que Israel, una parte se vaya. Pero viene en Daniel una decepción. Si ya somos libres, ¿por qué no nos vamos? La mayoría de gente se quiso quedar allá. La mayoría de gente, en vez de irse a su tierra, a donde Dios los había llamado, prefirieron quedarse allá. Tenían comida, de pronto habían hecho relaciones, de pronto algunos tenían esposas, hijos. Comenzaron a mezclarse con otra gente, comenzaron de pronto a irles bien y la mayoría no quiso regresar. Sin embargo, los que se van para allá, ellos regresan y se van en 3 partes. La primera, se fueron con un príncipe judío llamado Zorobabel. Más o menos 50,000 personas se fueron para allá. Repararon el altar, comenzó la adoración. 2 años después pusieron los fundamentos del templo. Pero ellos no dejaron que los samaritanos participaran ahí. Ahí comenzó la guerra entre samaritanos y judíos. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana, ella le dice: ¿por qué me hablas si judíos y samaritanos no se hablan? ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran judíos que se mezclaron con la gente de Babilonia y con la gente de Persia. Cuando estos acá, los judíos, van a reconstruir el templo, viene Tobías, viene Sanbalat, ya ustedes habrán leído la historia, y dicen: nosotros queremos participar, pero era para saber qué estaban haciendo. Cuando ellos no los dejan, esta gente comienza a hacer oposición. Y entonces hicieron tanta oposición que hablaron con un rey y le mandaron cartas: se te van a rebelar, no los dejes. Y el rey Artajerjes terminó prohibiendo eso. Y solamente por intermedio del profeta Ageo y el profeta Zacarías, 16 años después pudieron hacer eso. Qué historia tan bonita, ojalá se la lean todas.